pueblo ecuatoriano en este momento sumido en una profunda crisis económica, social y política sin precedentes. Y esto se debe a las malas decisiones de estos funcionarios. Mi estimado Carlos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si las propias autoridades del régimen abren la puerta para que se cometan las ilegalidades? Como frases, voy a citar por ejemplo, la realidad superó a la legalidad. Como frases, tenemos una fiscal encargada por mandato del presidente Moreno. Frases de los funcionarios. O una ministra de gobierno que dice que los legisladores pueden recomendar a funcionarios para que entren en el Ejecutivo a trabajar. ¿Puede creer? Esto es la corrupción institucionalizada. ¿Qué significa y qué representa el régimen de Moreno? La reinstalación de la histórica y rancia partidocracia. Esa partidocracia que fue exitosamente desterrada en el gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado por el economista Rafael Correa. La histórica partidocracia de Lasso, de Nebot, de Bucaram, que son los que en este momento muchos de ellos están investigados o son cómplices. Porque no van a decir que al señor Bucaram vino así de buenas a primeras y empresó en el tongo y el reparto de los hospitales cuando sabemos Vox Populi y hay investigaciones periodísticas que esto ha sido repartido entre legisladores y tienen sus representantes dentro del sistema de salud pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Lasso se va a hacer el loco acaso de que ellos han cogobernado con Moreno y que el plan de gobierno que ha ejecutado Moreno es el plan de gobierno de Lasso, donde incluía una consulta popular que le hicieron, que le ejecutaron, que siempre deslegitimó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿O va a decir acaso Nebot que él no apoyó a Moreno y que no fue el personaje que mencionó que los indígenas deben quedarse en el páramo para defender a Moreno? Ellos son los que gobiernan. ¿Y sabe qué? En complicidad de los grupos económicos de poder, de las cámaras y sobre todo solapados por cierto sector de la prensa, por ciertos medios de comunicación que han cumplido un rol nefasto dentro de este régimen de Moreno. Han callado, han solapado y han permitido que las malas decisiones de Moreno afecten al pueblo ecuatoriano y nos han ocultado la verdad. En octubre, mientras 11 hermanos ecuatorianos fallecían, mientras se tomaban la Asamblea Nacional, mientras eran golpeados los humildes ecuatorianos que salían a protestar por sus derechos, no privilegios, por sus derechos, en los medios de comunicación tradicionales pasaban dibujitos animados para seguirnos lavando el cerebro. Esa es la realidad, ese es el régimen de Moreno, el peor gobierno de la historia. Usted lo define, Rodney, como el peor gobierno de la historia. Los opositores a el expresidente Rafael Correa Delgado también dicen que el peor gobierno de la historia fue el de Rafael Correa Delgado, considerando inclusive que él lo elige a Lenín Moreno Garcés para que sea su candidato. Y bueno, luego se lo posesiona con unas elecciones un poco medias complejas y confusas. Se fue la luz en el Consejo Nacional Electoral, hubo un apagón, 20 horas de apagón, etcétera. Se lo daba ganador a Guillermo Lasso, pero bueno, fue el que escogió dentro de tantos precandidatos o amigos del expresidente Rafael Correa, escoge a su amigo, a su pana. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿En qué momento se rompe ese cordón umbilical de haber sido coidiarios de la misma Revolución Ciudadana y luego se separan? Y hoy pasa a ser el peor gobierno de la historia. Como joven, ¿se desencantó usted? ¿Qué pasó realmente? Mire, dos temitas, ¿no? Cuando estamos hablando del tema del apagón del CNE, recordemos, y yo lo digo como guayaquileño, recordemos quien agitó a la ciudadanía y salió a protestar, entre comillas, para que se respete la democracia. Y yo le puedo decir, porque nosotros estuvimos en el conteo de votos dentro del Consejo Nacional Electoral, así como lo estuvieron los delegados de las otras organizaciones políticas, el único que reclamaba
y que se quejaba y no reconocía la voluntad popular era Lasso. Cerraron el puente de la Unidad Nacional, hicieron tanta laraca. Por último terminó diciendo que él nunca iba a reconocer al presidente Moreno. Y él ha sido quien ha cogobernado con Moreno. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y además de eso, lo que usted mencionaba, no hubo ningún cordón umbilical, mi estimado Carlos, y eso para que quede claro ante la ciudadanía, no hubo ningún cordón umbilical. Moreno es un mentiroso contumaz, un impostor profesional. Eso es lo que es. Y se infiltró dentro de las filas de la Revolución Ciudadana como uno más de la derecha, confundiéndose entre nosotros, pero porque es un oportunista, un traidor y un desleal, al igual que el resto de los que estuvieron aquí y que en este momento, cuando están dentro del régimen de Moreno, están siendo investigados por casos de corrupción. Mire, a los oportunistas, traidores y desleales les va a tocar responder ante la justicia por todo el daño que han hecho, ¿ya? Porque ellos no solamente traicionaron a sus compañeros o ex compañeros de organización política, ellos traicionaron el mandato popular. Eso tiene que quedar clarísimo, iniciando por Moreno. Estas personas, cuando llegue un gobierno democrático, con independencia en las funciones del Estado, con justicia independiente, por supuesto que tendrán que responder. Y vuelvo a indicar, ellos no fueron parte de nuestra organización por convicción, ellos estuvieron con nosotros por conveniencia, por hacerse del poder. Y una vez llegado al poder, tal como lo hemos visto todos los ecuatorianos, dieron el viraje total a la derecha, con políticas neoliberales, poniendo el interés y el capital por encima del ser humano, cuando la Revolución Ciudadana es todo lo contrario, es siempre el ser humano por encima de cualquier interés o capital. La Revolución Ciudadana de progreso, de bienestar. Tanto reclamaron que no había la famosa mesa servida. Cuando llegó el economista Rafael Correa Delgado, habían apagones a cada hora y la energía eléctrica la vendían las barcazas. Cuando salió luego de 10 exitosos años de gobierno de la Revolución Ciudadana, teníamos hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, carreteras, centros integrales del buen vivir, unidades del milenio, becarios alrededor del mundo, hospitales. Esa es la Revolución Ciudadana, ese es el bienestar que se genera con un proceso político que sea leal al pueblo ecuatoriano, a las grandes mayorías. Y eso es lo que está retomando fuerza nuevamente. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, el pueblo ecuatoriano, exige que nuevamente venga un gobierno democrático del pueblo y para el pueblo. Estos señores que están en este momento dirigiendo el país, este régimen, no representa al pueblo, no representa a grandes mayorías, solamente sirven para generar bienestar e incentivos a las clases pudientes del país, a las cámaras, a los grupos económicos de poder y a los medios de comunicación. Romney, como para cerrar allí esa parte de su exposición, ¿cuál es la obra más significativa que usted reconoce a el presidente Lenín Moreno Garcés? Porque usted habló ya de algunas obras que se hicieron realmente en la Revolución Ciudadana liderada por el expresidente Rafael Correa Delgado. Entonces, ¿cuál es la obra más significativa, de impacto, que logre una visión nacional e internacional, que se digan algo así como construir el puente Bahía San Vicente? ¿Cuál es la obra que usted ve? Pero mi estimado Carlos, la aclaración, porque parece que se confundió. Usted dirá del expresidente Rafael Correa, porque Lenín Moreno no ha hecho ninguna obra. Me puso a dar vueltas en la cabeza y digo, ¿qué obra esa es mi pregunta? No ha hecho nada. Pero algo debe haber hecho. Usted como legislador, como algo tiene que haber, algo tiene que reconocerlo, o sea. Pero usted como comunicador, indíqueme cuál obra relevante que usted considere. Yo quiero que usted me ayude porque yo trato también de buscar. Mire, yo le puedo decir, no del régimen de Moreno yo no encuentro ninguna. No hay ninguna. Vamos y yo lo invito. Juntos podemos ir cada uno en su tierra, vía digital, y preguntémosle a cualquier ciudadano que anda por ahí y preguntémosle qué obra relevante del presidente Moreno recuerdan. Y vamos a obtener la misma respuesta. Usted desde su espacio y yo desde el mío. Vamos a tener la misma. No hay nada.
Pero si hablamos del gobierno de Revolución Ciudadana de Rafael Correa Delgado, ahí vamos a encontrar toda una diversidad de proyectos que fueron encaminados a generar el buen vivir, el summa causai, para que el pueblo ecuatoriano, el mayor logro es devolverle ese orgullo de ser ecuatoriano. Cuando salían al exterior a irse de viaje, cuando iban nuestros becarios a las mejores universidades del mundo, hablaban con tanto orgullo de decir: yo soy de Ecuador, de esas hidroeléctricas que están construyéndose, que vamos a exportar energía, que esas carreras dicen ¿de dónde? Es de Europa. No, es la vía de la Tacunga, esa es la de nosotros. Las unidades del milenio, que ahora le dicen que son elefante blanco, eso es obra de la Revolución Ciudadana. Todo eso le devolvió el orgullo al ecuatoriano. Además, que fuimos punto de integración regional. Recordemos cuando el compañero Rafael lideró la iniciativa del UNASUR. Tenemos esa sede histórica que ellos han querido desmantelar hace mucho tiempo, pasándose por encima de la ley y la Constitución, pero Ecuador era referente a nivel mundial, con un presidente que daba sus ponencias en los mejores auditorios del mundo y la gente nos admiraba. Hoy tenemos un presidente que lo ponen enfrente de una pantalla y lo que sabe decir es que no hay texto, y si no tiene el texto habla cualquier tontería porque no tiene conciencia de lo que dice, ¿ya? Solapan la corrupción. Este régimen de Moreno, quizás si le podemos encontrar algo que han hecho, no que sea obra, sino algo que han hecho, es permitir la reinstalación de la partidocracia, la corrupción institucionalizada. Y eso no es de inventarse, no es de exagerar, es lo que podemos ver todos los días en medios de comunicación, sobre todo en los medios digitales, porque en los medios tradicionales tratan aún de cubrir la hemorragia de corrupción. Es increíble lo que existe en este momento. Es increíble que nosotros, mientras nos estamos debatiendo como ecuatorianos entre la vida y la muerte por el tema de la pandemia, que ojo, la pandemia no es culpa de ellos, no, la enfermedad no es culpa de ellos, pero sí el mal manejo de la crisis, y somos referente internacional de todo lo que no se debe hacer. Mientras ocurre todo esto, ellos permiten que sigan robando al erario nacional. Así que yo creo que el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta y tiene la comparación exacta. 10 años de bienestar, progreso y desarrollo en contra de 3 años de desgobierno que vamos al momento. Bueno, y en honor a la verdad, ni el humano, porque imagínense, yo lo he dicho, en estos mismos micrófonos, en 10 años de presidente Rafael Correa Delgado, nosotros los docentes universitarios teníamos nuestro sueldo al día, inclusive hasta con 3 días de anticipación. Y ahora, mire, ya hoy día estamos 8, nos van pagando el 20, el mes de junio. Y vivimos momentos realmente desesperantes porque un docente universitario vive de su sueldo. Y reconociendo los méritos inclusive que con la presidencia, el liderazgo de Rafael Correa, nosotros logramos mejorar nuestros ingresos como docentes universitarios. Ahora tenemos problemas. El señor Martínez, Richard Martínez, nos afloja el dinero. Entonces, por eso queríamos... Pero disculpe que le interrumpa, pero sí aflojó el dinero para pagar los bonos Global 2020, pues no. Sí prefirieron poner la deuda por encima de los sueldos de los humildes maestros de la patria. Ahí tenemos casos recientes. Una maestra de la provincia del Guayas, del cantón Playas, yendo en su bicicleta con una pizarrita, cumpliendo su labor de una manera altiva, de una manera decente, de sentirnos orgullosos. Digno. Y ellos vienen y le dan y una empresa particular le da de premio una moto que tuvo que rifarla para construir un laboratorio, cuando eso debería ser obra del gobierno, del régimen de Moreno, y la ministra de Educación hasta la retuitea, pues, como que es gran cosa, como que es ejemplo, cuando es responsabilidad de ellos, por favor. Y el vicepresidente puesto a dedo, que ya renunció, mientras estaba en campaña electoral, y sigue en campaña electoral, viene y le entrega una plaquita. Y la maestra públicamente en un medio de comunicación dice: prefiero que me paguen los 2 meses de sueldo atrasados que me deben antes de la plaquita. O sea, imagínense, ese es el ecuatoriano. Ante toda vicisitud, sigue siempre altivo, siempre luchador, valiente, ¿ya? Aquí estamos nosotros cumpliendo nuestro rol. Así es.
Pero estas personas no están pensando en eso, no piensan de esa manera. Y lo único que les interesa es seguir favoreciendo los intereses de sus amigos, de estos pequeños grupos minúsculos. Mire, no solamente el tema de los funcionarios públicos, los maestros, los doctores, el resto de personal administrativo. Vamos al tema de que un funcionario público se han ido en contra de la función pública, haciéndole parecer que todo es malo para que se cree esa animadversión contra el funcionario público. Pero el ciudadano no entiende que ese funcionario público es un humilde trabajador que lleva con esos recursos el pan limpio a la mesa de su hogar, y él no tiene la culpa de las disputas políticas. Y en este momento no tienen la culpa de que por el mal manejo económico, estemos desfinanciados. Hay funcionarios que no les han pagado desde quincena de marzo, querido Carlos, marzo. ¿Qué pasa con los jubilados de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con los jubilados del magisterio? No nos olvidamos, ni perdón ni olvido para estas personas que están haciendo tanto daño al país.